¿Cuáles fueron los motivos y los propósitos para registrar la tradición sobre Yehoshua de Nazaret? Vamos a analizar dos puntos importantes, dos propósitos o motivos por los cuales se registró la tradición sobre Yehoshua. Primeramente, motivos históricos y también con el objetivo o el propósito de perpetuar la enseñanza, que la enseñanza quedara registrada para futuros discípulos. Esta pregunta con la que iniciamos, ¿cuáles fueron los motivos o los propósitos para registrar la tradición sobre Yehoshua? Esta pregunta es importante porque para comprender apropiadamente la tradición escrita sobre Yehoshua hay que comprender primeramente los propósitos y los motivos que tuvieron aquellos que compilaron dicha tradición. Así como, por ejemplo, cuando leemos una noticia en un periódico, quizás la misma noticia puede ser presentada en otro periódico, pero de manera diferente. ¿Por qué? Porque detrás de la noticia siempre están los intereses de la editorial, los objetivos, los propósitos o los motivos de cada editorial. Y lo mismo sucede con los registros de la tradición sobre Yehoshua. El motivo, digamos, primordial por el cual se registró dicha tradición es, como ya dije, de contexto histórico. Preservar al Yehoshua histórico, como sus primeros discípulos, los que convivieron con él, los que recibieron la enseñanza directamente de él. El objetivo entonces primordial es que esta información, esto que recibieron los que estuvieron con él, no se perdiera. Preservar juntamente al Yehoshua histórico, así como su enseñanza. Juntamente con este motivo se encuentra un propósito central, y este es proporcionar contenido a una creencia o emuná que ya existía en los nuevos discípulos, es decir, en aquellos que no fueron discípulos directos de Rabbi Yehoshua. Ellos tenían emuná, había una verdad sobre la cual los siguientes discípulos o nuevos discípulos perseveraron. Yehoshua había sido anunciado como Mashiach por los primeros discípulos, el Mashiach que murió y fue resucitado. Ahora, sobre esta verdad que se concebía como emuná, la perseverancia sobre esta verdad, era necesario que se le proporcionara información. En otras palabras, la fórmula en concreto, Yehoshua, el Mashiach, murió y resucitó, necesita que esté acompañada de información. Yehoshua med vekayam es una fórmula que la encontramos en todos los escritos, sean epístolas o libros en los cuales se registró la enseñanza de Yehoshua. Yehoshua med vekam. Yehoshua, cierto, murió, pero también resucitó. Era una de las creencias más básicas y bien atestiguadas de los primeros discípulos. Sin embargo, esta fórmula presupone, o al menos genera, la cuestión de la identidad y la vida de quien se proclama como muerto y resucitado. Es necesario que se proporcione información. No basta con decir el Mashiach, el rey de Israel, por designio divino, murió y resucitó. Es necesario informar sobre el Mesías. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde está su familia? ¿Cuál es su enseñanza? Por lo tanto, es presuntuoso afirmar que los discípulos que aprendieron de los testigos oculares
tenían una especie de fe ciega centrada exclusivamente en la muerte y la resurrección de un Mashiach, divorciado totalmente de su vida y su enseñanza. No puede ser, no es concebible para la concepción judía, sino que es de suponer que los que componían el movimiento de los discípulos de Yahushua nunca perdieron el interés en la vida de Yahushua, en su enseñanza como parte básica de la emuná en la mesianidad del rabino. Es decir, la firmeza, concebir la mesianidad de Yahushua como una verdad, incluye conocimiento sobre la vida y la enseñanza de la persona. Y es en este contexto que debemos comprender los registros en los cuales encontramos la tradición sobre Yahushua. Por ejemplo, en los comúnmente llamados evangelios, en los cuales se documenta no solo el contexto en el cual vivió y murió Yahushua, o inclusive resucitó, sino las enseñanzas públicas y privadas de Yahushua, en donde, por ejemplo, de dónde viene, quiénes eran sus padres, sus parientes, su edad, etc. Así que los así llamados evangelios o la información que encontramos en las epístolas deben de ser percibidas no solo como un preámbulo para la muerte y resurrección. El enfoque de los escritos, de la narrativa, de la información histórica, de la vida y enseñanza de Yahushua, no son un preámbulo para la muerte y resurrección con los que finalizan los así llamados evangelios, sino que todo lo que precede la muerte y la resurrección son las bases mismas sobre las cuales se complementa la creencia en que Yahushua murió y resucitó. Así que los llamados evangelios ciertamente culminan, si los leemos, y seguro estoy que todos los han leído, culminan en la muerte y la resurrección de Yahushua. Pero aún así los autores invierten más tiempo para detallar la vida, el mensaje, la enseñanza de Yahushua en forma narrativa. De cierta forma, la vida y enseñanza y los hechos de Yahushua proporcionan el contexto en el cual se puede comprender entonces el significado de la muerte y la resurrección de Yahushua. No se puede apartar lo uno de lo otro, tal como hace usualmente, y creo que todos lo sabemos, como hace la religión occidental en sus ediciones de libros de contexto religioso, por ejemplo el cristianismo o el catolicismo. El enfoque único está en la muerte y la resurrección, contrario a los registros mismos, en los cuales, como ya dije, se dedica más tiempo a la enseñanza, a la vida, a las narrativas sobre Yahushua que a la muerte y la resurrección. Por lo mismo es que los feligreses o adherentes a las diferentes formas cristianas no tienen la menor idea en nuestros días de quién era el Jesús histórico. De hecho, yo he sido testigo de esta realidad. Tuve la experiencia de conversar con una persona de más de 50 años de edad, que afirmaba que Jesús fue católico, apostólico y romano. Así que imagínense. Y él mismo, esta persona, se identificaba como católico. O sea que poco conocimiento tiene sobre el personaje histórico, sobre el Jesús histórico. Si el interés sobre Yahushua en los llamados evangelios fuese exclusivamente las narrativas sobre la muerte y la resurrección, y los encuentros con el personaje ya resucitado, se pudiese deducir que no existía interés
por el personaje histórico, por su vida, por su enseñanza. Sin embargo, la realidad es todo lo opuesto. Los llamados evangelios no se enfocan en la muerte y la resurrección, sino desde sus inicios. La emuná, la firmeza, la perseverancia en Yahushua, que los llamados evangelios intentan evocar o afirmar, es uno que incluye, o sea, una emuná que incluye una creencia, si se puede decir, que incluye no solo al personaje que fue crucificado y resucitado, sino que este personaje tuvo un tiempo en el que enseñó, y su enseñanza es tan importante como su muerte. De hecho, su muerte depende de su enseñanza, de su vida. Y solo basta ver, por ejemplo, la introducción de los documentos, los llamados así evangelios, que registran la vida, la enseñanza, los hechos de Rabbi Joshua, su muerte y resurrección. Solo basta ver cómo comienzan estos documentos. Por ejemplo, el llamado libro de Mateo comienza así según la versión hebrea: Ele Toledot Yehoshua. Este es el registro genealógico de Yehoshua. Comienza el texto informándonos acerca del personaje histórico, quiénes son sus ancestros. Marcos 1:1 comienza diciendo: Tahilat Besorat Yehoshua, o en su expresión en español, la traducción de igual manera del griego es: ese es el comienzo de las buenas nuevas de Yehoshua, el anuncio de Yehoshua. Y prosigue el texto, obviamente, no enfocándose únicamente, claro, en la muerte y la resurrección, sino en todo lo que ocurrió previo a ello. Cómo Yehoshua comienza iniciándose con Yohanan Amadbil. Las enseñanzas primeras de Rabbi Joshua, los discípulos que siguieron a Rabbi Joshua, etcétera, etcétera. Algo similar ocurre en el libro de Lucas. Quiero reflejarlo no esencialmente en el libro de Lucas, sino en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1. Recuerden que el autor del así llamado libro de Lucas y el texto llamado Hechos es el mismo autor. Y en Hechos 1:1 el autor informa el contexto del primer libro, de su primer tratado. Este es el libro de Lucas. ¿Y qué dice el autor? En mi primer tratado narré o escribí o compuse acerca de lo que Yehoshua hizo y enseñó, hasta que fue tomado de entre sus discípulos. Una vez más, podemos apreciar el contexto de esta literatura popularmente llamada Evangelio. El autor del libro de Hechos, Shila Hashaliach, no dice: en el primer tratado, esto es, en el libro de Lucas, escribí acerca de la muerte y resurrección, ¿no? Dice el autor: escribí en referencia a lo que Yehoshua hizo y enseñó hasta el día que fue tomado. Algo similar ocurre en el libro de Juan, así llamado libro de Juan, capítulo 21, el verso 24, donde culmina el libro y se informa el contenido del mismo. Dice así: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió las mismas. Así finaliza el libro. Es uno de los discípulos que da testimonio de la muerte y la resurrección, no únicamente, de todo. El libro de Juan, así llamado, erróneamente identificado así, comienza de igual manera presentando a Yehoshua como un rabino, como un maestro, uniéndose al movimiento de Yohanan, desarrollando posteriormente su enseñanza junto a sus discípulos. Inclusive, si se consideraran los discursos en el libro de Hechos, los discursos ya no de Yehoshua, los discursos de los primeros discípulos de Yehoshua,
Si los consideráramos, notaríamos que en ellos se repite una y otra vez la muerte y la resurrección de Yahushua. No, no únicamente. Si se menciona la muerte y la resurrección de Yahushua, pero los discursos en el libro de Hechos comienzan con el pasado de Yahushua, es decir, el pasado, quiero decir, antes de su muerte y resurrección, lo que enseñó Yahushua al pueblo. Por lo tanto, se puede apreciar la importancia de la vida, de los hechos, de la enseñanza de Yahushua en la tradición sobre él que se registró en los popularmente llamados libros o cartas o epístolas que componen el Nuevo Testamento. El énfasis, obviamente, repito una vez más, no está en la muerte y la resurrección, sino en la vida, la enseñanza de Yahushua, los hechos, y consecuentemente se puede comprender el significado de su muerte y resurrección. El propósito entonces de la tradición sobre Yahushua registrada en estos documentos es recordarlo, recordar a Yahushua por boca de sus discípulos, y finalmente esa tradición oral se registra, se pone por escrito. Y el objetivo entonces, como dije inicialmente, de registrar la tradición oral es darle contenido a la emuná. La emuná finalmente es que Yahushua murió y resucitó. Pero para darle contenido a esto, información, contexto, validez, peso, es necesario conocer a este personaje que murió y resucitó. Ciertamente, habían personas que nunca vieron a Yahushua, es decir, discípulos de segunda generación, y tenían emuná en la enseñanza que recibieron de los primeros talmidim. Experimentaron espiritualmente la realidad, o sea, que era una verdad esta enseñanza, esta tradición que se les estaba transmitiendo de la muerte y resurrección de Yahushua, el Mashiach. El establecimiento de la Berit Hadashah, de la nueva alianza, es decir, que la influencia divina sobre el ser humano, sobre el Hijo de Israel, era una realidad. Como dijeron los profetas, y aquí vienen días en que haré una nueva alianza. Pondré mi inspiración en ustedes, escribiré la Torá en vuestro interior. Todo esto lo podían experimentar espiritualmente, pero era necesario, conjuntamente con todo esto, proporcionar información sobre el personaje, sobre Yahushua el Mashiach, a través de qué, a través ya sea de tradición oral, así como también escrita. Y he ahí la razón por la que la tradición de Rabbi Yahushua llegó hasta nuestros días. Tanto impactó y tanto fue necesaria transmitirla que 2000 años después aún llega hasta nuestros días. Ahora, como dije al inicio, algo que también es importante, o una de las razones por las que, o motivos, o propósitos por los cuales se registró la tradición de Rabbi Yahushua, es por el valor práctico de las enseñanzas, porque era necesario que las enseñanzas se preservaran para futuras generaciones. Y esta realidad a su vez implica que existió desde un principio un valor práctico sobre sus enseñanzas. Al leer la tradición escrita es razonable pensar que los primeros discípulos estuvieron muy interesados en las palabras, en los hechos de Yahushua. Al menos solo quizás por su significado práctico, digamos así. Es lo más esencial. Yahushua se presenta en estos documentos como un rabino, como un maestro, como un profeta, como un sabio, como una persona influenciada por Ruach HaKodesh, con conexión con la divinidad.
Esta es la impresión general que se obtiene al leer la tradición escrita, lo cual atestigua el impacto que Yehoshua tuvo como maestro en sus primeros discípulos y en la segunda generación. Aun cuando las epístolas no se cite, repito, aun cuando no se cite en las epístolas literalmente sus palabras o sus dichos, se puede apreciar, se puede percibir una representación de los mismos. Es decir, la aplicación del espíritu de su enseñanza en una manera práctica, en palabras del que escribe la epístola. Pero el espíritu es el mismo, es el espíritu de la enseñanza de Rabbi Yehoshua. En los ejemplos que expusimos en las conferencias previas, en los escritos de Shaul, cuando él acude a la tradición de Yehoshua, lo que leemos no es citas de las palabras textuales de Rabbi Yehoshua, sino, una vez más, la representación de las palabras de Rabbi Yehoshua en un contexto de la diáspora, en un contexto que Rabbi Yehoshua mismo no experimentó, por lo tanto era necesario, digamos, parafrasear o aplicar o representar su mensaje de una manera aplicable a los oyentes. Sin dudas, para mantener una comunidad judía en funcionamiento era necesario la aplicación de la Torah. Una comunidad judía observante, Shomer Torah o Mitzvot, no puede vivir, no puede perdurar sin la aplicación de la Torah en cada aspecto de la vida, en el diario, en el cotidiano, no solamente la sinagoga, en el cotidiano, en cada experiencia que pasamos a diario, en cada situación, en cada necesidad. Pero lo que hacía única a esta comunidad de judíos era su líder espiritual, el Mashiach en este caso. Así pues, las enseñanzas prácticas registradas en los llamados evangelios, en contexto de narrativas, de eventos, de sucesos, son las mismas. Son las mismas enseñanzas, en esencia, que aparecen repetidas o representadas en las epístolas, en las cuales encontramos que no llevan consigo el contexto de la narrativa, pero la esencia, el espíritu, sí lo encontramos. Y de esto ya hablamos en secciones previas. Cronológicamente, vuelvo a repetir que los 4 documentos conocidos como evangelios no son los más antiguos, cronológicamente hablando, en comparación con las epístolas. Estas son, al menos la mayoría de las epístolas de Shaul, preceden a los así llamados evangelios, aunque ciertamente hay que tener presente la información registrada en ambos, en los evangelios, en las epístolas. La información allí registrada proviene de la misma fuente, información oral e información escrita, proveniente de alguien que presenció los eventos. Los eventos, o sea, un testigo ocular, él transmitió oralmente los eventos y luego alguien los puso por escrito. Posiblemente la fuente que más resalta es Shimon Kefa, entre otros. Y esto es claro cuando leemos los escritos de los primeros discípulos. Siempre se acude a Shimon Kefa, es como el portavoz, como el que habla en nombre del resto de los discípulos, y lo más probable es que él sea el autor de la información. Pero claro, no podemos descartar la información proveniente de otros discípulos que fueron testigos oculares. Por ejemplo, en la sección donde se narra la negación de Shimon Kefa, cuando se le pregunta si él conoce a Yehoshua mientras Yehoshua estaba a punto de ser juzgado, Shimon Kefa niega conocerlo.
Toda esta narrativa alrededor de este evento es evidente que los detalles provienen de Shimon Kefá, porque ¿quién más, aparte de Shimon Kefá, conoció esa información? Si él fue el que vivió el evento de la negación. Así pues, aunque la información que encontramos en los 4 documentos o 4 evangelios es antigua, la redacción y la composición de ellos no es hecha por uno de los 12 o uno de los que presenció los eventos, como lo plantea la tradición religiosa, el cristianismo o catolicismo. O sea, el llamado libro Mateo, lo más probable es que no lo compuso Mateo, o sea, Matitiahu o Matitiah Leví, uno de los 12, sino que el compositor de este libro, evangelio, así llamado Evangelio según Mateo, no lo compuso él, sino que lo más probable es que lo transmitieron los 12 de forma oral, o sea, la información proviene de los 12, sin descartar, obviamente, que algunos de ellos escribió, o sea, uno de los 12 obviamente habrá escrito algo, pero insisto, la forma en que están compuestos estos 4 documentos es claramente, al menos para mi percepción, es obra de discípulos, digamos, de la segunda generación. No de los discípulos directos, sino de discípulos de los discípulos. Personas que no fueron discípulos directos de Rabbi Joshua, como el caso de Shila, el autor del libro de Lucas y el libro de Hechos, cómo comienza el libro de Lucas, informando exactamente esto que acabo de decirles. Él recibe por tradición de discípulos que fueron testigos oculares y también porque indagó en documentos ya existentes en su época. Así que debieron de existir varios documentos donde se registró la información, de los cuales los llamados evangelios tomaron información, conjuntamente con información oral e interpretativa de los eventos, y esto lo vamos a aclarar a continuación. Y de esta manera se cumple un propósito doble con el cual iniciamos. Primeramente, preservar al Yehoshua histórico. Era necesario informar, darle contexto, bases a este personaje que murió y resucitó y se nos informa que es el Mashiach. Es necesario hablar de él desde un punto de vista histórico, qué enseñó, qué habló, y también el registro de su información tiene como propósito o motivo que la información, la enseñanza perdure para futuros discípulos. Información sobre su vida, sus hechos y su enseñanza. Y como dije, esta enseñanza sobre todo es práctica. El objetivo primordial fue preservar la enseñanza práctica de Josué, de manera que los principios de las enseñanzas de Rabbi Joshua puedan ser aplicados en el contexto de futuras generaciones, contextos diferentes a los que presenció Joshua cuando expresó sus enseñanzas.